Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Medianoche con el resumen informativo de la jornada. La capital amaneció este lunes con más de 200 dispositivos de control en las principales arterias y plazas. Se anunció un aumento considerable en las fiscalizaciones y tolerancia cero para quienes circulen a pie o en vehículo sin portar con los permisos correspondientes. Desde muy temprano el mensaje fue claro. Se endurecen los controles y nadie se mueve por la capital sin tener un justificativo. En Plaza Italia, hacia arriba y hacia abajo, a todos los vehículos se le exigió el permiso o salvoconducto para circular. No, es bueno para que la gente salga con sus documentos. Y por último, que no salga gente a la calle, sí, eso es lo ideal. Y con esto, en el fondo, de alguna manera la gente se da cuenta que estamos en una situación crítica. Excelente, para que no salga la gente que no tiene nada que hacer. Era lógico y natural que se produjera un poco de congestión, ya debido a que la metodología obedece a que cada persona que esté transitando, circulando por las principales arterias de la región metropolitana pueda ser fiscalizado y controlado. El promedio de permisos diarios no baja de los 600.000 y eso es demasiado en medio de semanas que las autoridades identificaron como críticas. A ras de piso, carabineros, la PDI, militares y guardias municipales fueron implacables. Motivo del estómago hay que venir a hacer las compritas acá. Yo soy peruano y he venido a hacer mis compras a La Vega y ya me estoy retirando. Gracias, que le vaya muy bien. Sí, porque tengo el permiso ya que se me da la hora. Señores, muchas gracias. Es excelente, bien, pero igual siento que debieran fiscalizar más para las poblaciones, no fijarse tanto en el centro de Santiago. Nada, vine solamente a pedir una hora al doctor y claro, traté de descargar el archivo y no me descargó y tengo unos pantallazos que yo llené el documento, pero la verdad es que traté de descargarlo y no pude. Ahora salir detenido? Creo que sí. Es que tengo hablando con la orden médica, me dicen que también tengo que hacer un salvoconducto. ¿Por qué no sacó el permiso en la comisaría virtual? Porque yo tenía entendido de que con el permiso, con el papel médico no era necesario el salvoconducto, simplemente por eso. Por favor, señor. Mi papá falleció. Señores, me va a meter con toda esa gente, no tengo ni siquiera distancia social. No tengo ni siquiera distancia social. ¿Puedo sentarme acá? Póngase la máscara. Pero no puede tenerme, tenemos menos de 1 metro de distancia. Ponga su máscara, por favor. Sí, pero tenemos menos de 1 metro de distancia. Siéntate ahí, va. En medio de la fiscalización, Carabineros detectó a 2 personas que, debiendo estar en cuarentena, estaban en la calle. Uno circulaba con salvoconducto de su trabajo y el otro iba directo hacia La Vega a realizar compras. Esta persona se hizo el examen el día 27 de mayo, le dieron el resultado el día 31 y finalmente es a raíz de ese resultado que comienza una cuarentena a partir de ese día, la cual era hasta el día 10 de junio. Vamos a estar fiscalizando cada día con más fuerza, porque lo que aquí está en juego es la vida y la salud de las personas. Por favor, no se arriesguen más. Desde esta semana ya no sirven las credenciales de las empresas para poder circular. El miércoles se habilitará a través de la comisaría virtual un salvoconducto especial donde el empleador y no el empleado deberá inscribirse y anotar a todos sus trabajadores. Más eficiente, menos doloroso, más seguro son los argumentos que entregó la autoridad sanitaria para incorporar los test de saliva en la detección de coronavirus. Eso sí, parte de la comunidad científica discrepa de su utilización. Andrés Ramírez tiene la información. Los positivos y sospechosos de COVID saben de esto. Así es como se toma en Chile y prácticamente en todo el mundo el test para descartar o confirmar el coronavirus. Eso tendrá cambios, por lo menos en territorio nacional. Coincidieron en que usar el test de saliva es mucho más eficiente, menos riesgoso para los que toman la muestra, más rápido de aplicar, etc. El test de saliva comenzará a aplicarse progresivamente en los servicios de salud primaria. La decisión está tomada. Desde el ministerio dicen que el comité de expertos hizo la propuesta. Eso sí, no toda la comunidad científica lo respalda. No lo recomendamos por el momento porque la muestra de referencia para cualquier virus respiratorio es el hisopado nasofaringeo y eso se ha estandarizado a nivel mundial.
Molesto, incómodo, doloroso, mala fama tiene entre los pacientes el test que actualmente se aplica. La Sociedad Chilena de Infectología, en todo caso, dice que por ahora es lo más confiable. Se han, por esta pandemia, promovido distintos otros tipos de muestras para poder acelerar el diagnóstico. Sin embargo, cuando uno usa otra muestra, tiene que hacer estudios muy precisos de validación, estudios serios y ojalá con la técnica con la cual yo estoy trabajando localmente. En este caso, la técnica es mucho más fácil porque consiste en depositar saliva o un esputo en un frasco. Es menos traumático para el paciente, insisto en eso, es menos contaminante o menos peligroso para el operador. Se puede hacer incluso en un auto. El doctor Rafael Medina y su equipo están desde marzo haciendo un estudio clínico. Les toman a sus pacientes muestras simultáneas a través de la saliva y también de la clásica de hisopado nasofaringio. Ya tiene algunos resultados preliminares. Y hemos encontrado que en los primeros 10 días, desde el inicio del síntoma, ambas muestras tienen un valor diagnóstico similar. Ahora, recalco que lo que nosotros hemos hecho es un estudio clínico con alrededor de 50 pacientes que lo hemos podido seguir longitudinalmente. La autoridad sanitaria descartó que la incorporación del test de saliva tenga que ver con una carencia de insumos para tomar el examen vía nasal. Insiste que el objetivo es aumentar y facilitar la capacidad de testear a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a otras informaciones. 138.846 casos totales y 2.264 fallecidos ha dejado el coronavirus en nuestro país. Eso fue lo que arrojó el informe de este lunes, en el que se ahondó en el cambio metodológico para el conteo de fallecidos que comenzó a regir y que podría generar variaciones significativas en las cifras durante los próximos días. Este domingo, el Ministerio de Salud informó 653 muertes no contabilizadas y asociadas a COVID-19, un incremento que aumentó de manera significativa los decesos en el país. Se sinceró algo que se venía planteando desde muy temprano y se acepta que no se contaban todos los fallecidos por distintas razones y todavía quizás puede aumentar más. Metodología que comenzó a cruzar los datos del registro civil por muertes a causa de COVID-19 y también asociadas a ellas versus la plataforma EpiVigila del Ministerio, comparando los PCRs y las muestras tomadas en todo el país, lo que hasta este lunes encumbra a los fallecidos en 2.264 y que podría significar variaciones importantes en las cifras durante esta semana. Este cambio metodológico explica que algunas personas ahora se excluyan de la lista y otras, un número significativo, muy significativo, ingrese ahora a estas listas. Las personas que tenían una prueba de PCR que estaba en proceso de ser informada, esas personas antes estaban fuera del conteo. Y el gobierno lo que no estaba haciendo era que cuando ese resultado apareciera positivo, retrospectivamente corregir las cifras. Eso hace que acumuladamente tenemos un número muy importante de personas fallecidas que no estaban siendo consideradas dentro de los registros. Este lunes se contabilizaron 74 muertes y el gobierno aclaró que la nueva cuenta se actualizará diariamente de acuerdo a la fecha de inscripción del fallecimiento. El otro problema es que algunas regiones aseguran que se han informado menos fallecidos de los que ellos han reportado. En Magallanes bajaron de 19 a 14 fallecidos y en Biobío descendieron en 2 casos. Lo lamentable es que ha habido mucha confusión con la forma en que esto se ha presentado a la ciudadanía, el que hay algunas regiones que hayan bajado las cifras fallecidas, algo que todavía no tenemos una buena explicación de parte de la autoridad. Fallecimientos que ocurrieron reportados insisto, en el certificado de función, que era el dato que mirábamos antes, pero inscritos en el registro civil como un fallecimiento con domicilio en la ciudad de Santiago, eleva el número de la ciudad de Santiago de fallecidos y los disminuye en otra parte. Fue el Centro Espacio Público quien mediante un estudio alertó sobre una cantidad de fallecidos no contabilizados y pese al cambio metodológico creen que aún hay inconsistencias. 650 y tantos fallecidos que decidió agregar el Ministerio. Nosotros no hemos tenido acceso a la manera en que fueron calculados, así que no te puedo decir si la manera en que la hizo el Ministerio es consistente con la manera en que la hicimos nosotros. ¿Por qué todos los fallecidos se agregaron en un solo día?
¿Cómo se van a contabilizar a quienes murieron sin PCR? Esas son algunas de las dudas de expertos ante el cambio metodológico en el conteo de decesos que ya comenzó a implementar el gobierno y que se irá viendo reflejado durante los próximos días. Cambiamos de tema y vamos a las calles de la capital. Una nueva noche a la intemperie. Pasan decenas de ciudadanos colombianos en Providencia. Tomamos contacto con Sabrina Kennard, que tiene los detalles. ¿Cómo está, Sabrina? Buenas noches. Muy buenas noches. Más de 300 colombianos llevan aproximadamente un mes afuera de su consulado esperando una ayuda por parte de su gobierno para poder volver a su país. Se trataría de adultos mayores, niños y hasta embarazadas que se encuentran durmiendo afuera del consulado a la espera de esta ayuda, y también tienen que afrontar estas temperaturas que durante la noche llegan hasta los 2 grados. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Justamente que su gobierno los ayude, ya que durante esta pandemia ellos se han quedado sin trabajo y no tienen cómo sustentar su estadía, no tienen cómo sustentar sus alimentos, no tienen cómo seguir viviendo en este país, y entonces por eso justamente quieren volver al suyo. Ahora, durante esta tarde se vivió una jornada bastante compleja, ya que recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores el miércoles pasado aseguró que se iba a realizar un vuelo humanitario para mañana en el que iban a poder retornar 200 colombianos a su país. ¿De qué se trata justamente este vuelo? Es que el principal motivo era traer 200 chilenos que se encontraban varados en Colombia de vuelta a nuestro país, y de cierta forma iban a aprovechar este mismo vuelo para llevar a 200 colombianos de vuelta a ese lugar. Pero durante esta jornada, los colombianos que se encontraron acá recibieron una lamentable noticia, ya que este vuelo sería aplazado. Pasemos a escuchar declaraciones de la vocera de los colombianos que se encuentran durmiendo acá en las afueras del consulado. Llegó un email diciendo que el vuelo había sido cancelado. No dicen por qué motivo, simplemente dice que entre el Cancillería de Colombia lo canceló, pero no dan explicaciones de por qué motivo lo cancelaron. Llegó de la Cancillería, del correo que está aquí para que representa a los colombianos. De ese correo llegó el comunicado. ¿Qué es lo que decía este correo? Que por decisión de la Cancillería chilena se aplaza el vuelo humanitario previsto para el 9 de junio, mientras se defina la repatriación de nacionales chilenos a este país. Un tema que justamente consultamos con la Cancillería en nuestro país aproximadamente a las 5 de la tarde, que todavía no hemos tenido respuesta para saber la veracidad de este correo y poder confirmar si de verdad se aplazó este vuelo. De todas formas, esta no es la única situación que les preocupa a los colombianos que se encuentran acá, ya que estos vuelos humanitarios están planeados para 200 personas y claramente acá hay mucho más de 200 colombianos. Entonces ellos se preguntan qué es lo que va a pasar con el resto. De todas formas, es una información que estamos pendientes, ya que el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, asegura que no es por parte de nuestro gobierno que ellos no pueden volver a su país, que es que justamente el gobierno colombiano ha cerrado su frontera y no están recibiendo a más personas. De todas formas, el intendente de la región metropolitana ha ofrecido albergue a los cientos de colombianos que se encuentran acá afuera para que puedan justamente cumplir con el distanciamiento social, también con las medidas sanitarias, entre otras cosas. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Desde el primer día lo hemos invitado a que vayan a un albergue, está preparado para ellos. Sin embargo, por alguna razón creen que es mejor hacer presión frente a su embajada y no se quieren ir a un albergue. Yo los conmino, los invito, les pido que se vayan a un albergue para que tengan las condiciones adecuadas para dormir, para comer, para asearse, en fin, la dignidad mínima que podemos ofrecerle a estos ciudadanos colombianos. Un albergue, justamente como lo decía, para que puedan cumplir con todas las medidas sanitarias, también es cumplir una especie de cuarentena para tratar de evitar que este lugar se convierta en un foco de contagio durante esta pandemia. De todas formas, ellos rechazan la oportunidad de poder ir a un albergue, ya que no quieren que su gobierno se afloje, es porque ellos llevan más de un mes ya durmiendo en este lugar y no han recibido ninguna respuesta por parte de su gobierno, y justamente eso quieren hacer presión para que su gobierno reaccione y así también poder volver a su país. Y respecto al vuelo humanitario que estaba planeado para mañana, nosotros lo vamos a mantener al tanto ante cualquier respuesta que nos den sobre el posible aplazo de este vuelo que estaba planeado para el día de mañana, y que ahora la fecha de este vuelo justamente
justamente vendría siendo incierto tanto para los colombianos que se encuentran en este lugar para volver a sus hogares, como para los chilenos que se encuentran varados en Colombia y están a la espera de volver a nuestro país. Quedamos atentos a esa información. Gracias, Sabrina. Buenas noches. Nos vamos ahora al sur de nuestro país. Se evadió la fiscalización durante el toque de queda y atropelló a un militar que realizaba un control vehicular. Una actitud irresponsable de un conductor que no portaba con un salvoconducto y quien incluso intentó fugarse. Hugo Muñoz Sotomayor tenía solo 19 años, soldado conscripto del ejército, estaba fiscalizando el toque de queda cuando un conductor lo atropelló. Ocurrió en la ruta que une Alerce con Puerto Montt. Era pasada las 10 de la noche, fue ahí cuando un joven se habría negado al control. Y esta persona venía, por los antecedentes que tenemos, exceso de velocidad y trató de evadir el control, impactando lamentablemente al soldado, que al final es por una actitud irresponsable de unas personas que no miden el daño que pueden ocasionar. El soldado, según la investigación, estaba con todas las medidas de seguridad, chaleco reflectante, balizas encendidas y conos de tránsito. Hugo Muñoz era oriundo de la localidad de Dalcahue, Chiloé, donde se realizará su funeral este martes. Por tratar de evadir un control en toque de queda, simplemente no se piensan las consecuencias. Por supuesto que la Intendencia se hace parte de esta situación y presentaremos la querella que corresponda. Bomberos, el SAMU y todo el equipo de emergencia intentaron salvar al uniformado, pero tras minutos de reanimación, Hugo Muñoz murió en el lugar, a 50 metros de distancia del punto de control. El conductor detenido tiene 24 años, con antecedentes por exceso de velocidad, no respetó el toque de queda, al igual que 219 personas en todo el país, más de 27.000 desde mediados de marzo. Mientras que por infringir la cuarentena hubo 947 detenidos, más de 60.000 a la fecha. El conductor no portaba salvoconducto. Su detención fue ampliada hasta el miércoles, cuando se realizará su formalización. Que nos permita determinar cuál es la calificación jurídica final que van a tener estos hechos relacionados a un delito doloso bajo una figura de dolo eventual o en su defecto una figura culposa. Tendrá además en contra el delito sanitario y la querella anunciada por Intendencia, dura investigación por el atropello y muerte del joven soldado Hugo Muñoz Sotomayor. Concepción es la primera ciudad en Chile con ordenanza para multar a quienes no respeten distancia de 1,5 metros en bancos, supermercados y empresas. Un ejemplo que ya buscan seguir en la región metropolitana, donde día a día se ven imágenes de aglomeraciones y largas filas pese a la cuarentena. Mantenerse en su casa. Al uso general de mascarillas. Distanciamiento social. Las 3 medidas básicas contra el coronavirus: confinamiento, uso de mascarillas y distancia social. Claro que mientras las 2 primeras son obligatorias, la última aún queda a elección de cada persona. Un riesgo de contagio tan evidente y peligroso que varias comunas buscan cambiar. Concepción es la primera comuna de Chile en tener una ordenanza que permite multar a quienes no respeten el distanciamiento social. Desde este lunes, los penquistas deberán mantener al menos 1,5 metros de distancia. Hay supervisión municipal y de carabineros y las multas pueden llegar hasta los 250.000 pesos. Hay que tenerles como un amedrentamiento para que empiecen a tomar conciencia del tema igual. Mucha gente y en todo el centro anda mucha gente, entonces la verdad no sé la logística cómo la van a hacer. Bancos, supermercados y empresas deberán tener letreros y señaléticas que permitan mantener estas distancias. En caso de no estar la demarcación, que la van a tener que hacer igual, extender los brazos y eso te permite generar la distancia física mínima que se requiere en esta situación de pandemia. Todo, absolutamente todo lo que sirva para reforzar la distancia social y en definitiva evitar el contagio está muy bien. Todo sirve para evitar más contagios, una idea que también buscan repetir en la región metropolitana. La gente no respeta, por eso que la autoridad sigue haciendo hincapié de que la gente obedezca. Nunca es tarde una medida como esa, yo creo que siempre ayuda a todos. La zona más golpeada por el coronavirus y donde justamente se ven más imágenes de aglomeraciones. Las Condes ya trabaja para tener próximamente una ordenanza que también imponga sanciones por falta de distancia social. Frente a los bancos, frente a los supermercados, en los delivery, se producen aglomeraciones, no se respeta el metro de
de distancia. Estamos pensando en demarcar nosotros, obligar también a los locales a que ellos demarquen a través de esa misma ordenanza. 1 o más metros de distancia recomienda la OMS, 1,5 exige Concepción. ¿Seremos capaces de respetar esta medida? Se sabe que el distanciamiento social, cuando este es entre 1 a 2 metros de distancia, permite bajar la tasa de infección a 3%. Si a esto le sumamos el uso de mascarilla, el lavado de manos e incluso el uso de protección ocular, la tasa podría ser bastante menor al 1%. No, está bien, pero yo la estoy respetando. La gente no hace caso, eso. Siempre se ha dicho que hay que tener una distancia por lo menos de 1 metro. Ojalá la gente respete, eso es lo importante. En su caso, por ejemplo, ¿usted cree que está respetando ahora el metro y medio de distancia? No, el 1,5 metros no, pero el metro sí. Comunas como Santiago Centro también analizan instalar esta ordenanza y pese a la cuarentena, las extensas filas y aglomeraciones no se detienen. Veíamos ahí que está una oficina, un banco que está atendiendo público que claramente no se respeta la distancia social. Aquí tenemos que aprender a relacionarnos de manera distinta y sin duda que la ordenanza municipal puede ayudar en eso. Fuertes medidas en los días más complejos, primero la cuarentena, luego las mascarillas y ahora distanciamiento social obligatorio. Todo sea para evitar más contagios en nuestro país. Vamos también a otras informaciones. 6 partidos de la oposición presentaron su propuesta de ingreso de emergencia al gobierno. Pretenden que sea acogida en el acuerdo al que convocó el presidente Sebastián Piñera. Fue el presidente de la República quien formuló un llamado a las fuerzas políticas para, según sus palabras, un gran acuerdo nacional que permita enfrentar los efectos de la pandemia. Y en este marco, la oposición presentó una propuesta de carácter urgente para la aprobación de un ingreso familiar de emergencia. En el documento se establece un piso mínimo de protección para hogares que lo necesiten y sin discriminación, para que ningún grupo familiar quede por debajo de la línea de la pobreza, con montos según el número de integrantes, y que se entregará en forma inmediata mediante depósito en cuenta RUT de Banco Estado y con una duración mínima de 3 meses. Tenemos ahorro y capacidad de endeudamiento. Pues bien, hoy es el momento de hacer un esfuerzo fiscal significativo que nos permita proteger adecuadamente a todas las chilenas y chilenos. Propuesta de la ADC, el PPD, el PS, el Partido Radical, RD y el Partido Liberal. Iniciativa que apunta al ingreso familiar de emergencia, opciones que ya están siendo analizadas por el Ejecutivo. El objetivo es llegar lo antes posible con un acuerdo. Y lo que se busca precisamente es aumentar la cobertura en cuanto a la cantidad de personas que se puedan ver beneficiados, por ejemplo, con este ingreso familiar de emergencia. Primero, que no sea decreciente y también aumentar los montos. Tenemos suficientes recursos económicos para gastarlos ahora. Vamos a tener que necesitar por lo menos 10 puntos del Producto de Chile para dedicarlo simplemente a mejorar la situación de los que están más complicados. Para el bloque oficialista, un tema que resulta clave será definir el monto del gasto fiscal para enfrentar la emergencia en todas sus dimensiones. Tenemos 3 problemas severos con la pandemia, dramáticos. La falta de ingreso de la familia, la falta de empleo y la necesidad de reactivar Chile. Son 3 temas y tenemos que hacerlo todo dentro de un mismo marco fiscal. El acuerdo que estamos construyendo es urgente. Y por lo mismo, le queremos pedir a la oposición que cuide las formas. Hacer público este tipo de propuestas no ayuda en este momento. Otro punto por determinar será si el acuerdo se va cerrando por partes o como un paquete completo. Todo eso será materia de debate. Está el análisis, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia y cómo seguimos enfrentando la pandemia en este tema y también cómo protegemos los empleos. Cómo cuidamos efectivamente nuestras pequeñas y medianas empresas. De esta manera avanzan las conversaciones entre gobierno y oposición. Todo esto en una semana clave para un acuerdo que permita enfrentar los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia. Volvemos a las calles de la capital porque un detenido dejó una persecución policial esta noche en la comuna de Ñuñoa. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez, que tiene todos los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Vamos a revisar de inmediato la imagen en vivo de nuestro compañero Marco Maldonado de este accidente de tránsito después de una persecución policial que terminó con una persona detenida y también con una patrulla de carabineros
destruida. Pero todo esto comenzó en la comuna de Santiago, justo en la intersección de Santa Lucía con Merced, cuando funcionarios policiales se percataron de un vehículo que mantenía en cargo por robo y se inició así una persecución porque estos individuos escaparon por varias calles de la capital. Iban 3 personas en el automóvil y justo cuando llegaron a la intersección de Irarrázaval con Condel, en la comuna de Ñuñoa, perdieron el control, chocaron incluso con un poste y allí 2 de estos individuos escaparon. Un tercero fue detenido, pero hubo un intercambio de disparos. Incluso Carabineros tuvo que percutar algunos disparos. Un procedimiento que incluso está en pleno desarrollo y que se está incluso averiguando la participación de otras personas. En lo concreto, este automóvil de color blanco Chevrolet había sido robado durante esta mañana en la comuna de Ñuñoa. Tenemos declaraciones de Carabineros donde entregaron más antecedentes sobre este caso, así que pasemos a revisar esas declaraciones. Se intenta fiscalizar y los acompañantes en el vehículo huyen por distintas calles del sector central, llegando acá al sector de Ñuñoa, específicamente Irarrázaval con calle Condel, donde pierden el control del vehículo, lográndose la detención de uno de los participantes de esta sustracción del vehículo, logrando la detención en el mismo lugar. Procedimiento en desarrollo entonces, la Policía de Investigaciones también está trabajando aquí en la comuna de Ñuñoa, Marco. Gracias, Rodrigo, quedamos en contacto durante esta madrugada. Muy buenas noches. Y en un inédito fallo, el segundo juzgado de familia de Santiago ordenó al registro civil inscribir a un niño de 2 años como hijo de 2 mujeres. La sentencia por primera vez reconoce a un pequeño con 2 mamás tras describir que es deber del Estado proteger y no discriminar las diversas formas de familia que existen en el país. Después que el registro civil en 2017 rechazara su solicitud de inscripción, la cientista política Gigliola Yamarino y la historiadora Emma de Ramón decidieron elaborar una estrategia que consistió en presentar una demanda de reconocimiento de filiación, ello para que se reconociera la maternidad del hijo que ambas buscaron y los derechos y deberes en términos legales y patrimoniales también. Ahora el pequeño deberá quedar inscrito como hijo de sus 2 madres. Y es un fallo histórico porque reconoce que en nuestro país las familias compuestas por personas del mismo sexo también merecen reconocimiento y protección. Y esa protección, en este caso, se da a través de la inscripción del hijo de esta pareja con sus 2 madres. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. La ciudad de Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, inició su reapertura económica. Esto tras más de 2 meses y medio de cierre casi total por la pandemia de coronavirus, con una primera fase en la que se espera que hasta 400.000 personas regresen a sus trabajos en medio de importantes medidas de precaución para así evitar un rebrote. El gobernador Andrew Cuomo confirmó este domingo que la ciudad cumple con todos los indicadores sanitarios requeridos y que, como estaba previsto, pasará a la fase 1 este 8 de junio. Vamos a abrir Nueva York mañana y punto, fue lo que dijo Cuomo en una conferencia de prensa. Este lunes comenzó la recta final de los funerales en honor a George Floyd, este hombre afroamericano muerto bajo custodia policial. Cuando se cumplen ya 2 semanas desde el inicio de las protestas en Houston, comenzó la etapa final de las ceremonias fúnebres. Miles de personas llegaron hasta el lugar de la ceremonia para rendir homenaje. Durante la misma jornada, el Congreso anunció que enviarán un proyecto de ley para proponer una reestructuración a toda la Policía Nacional para terminar con los episodios de violencia racial. Nueva Zelanda retoma este martes la actividad normal luego de anunciar que no hay más casos de coronavirus en este país. La primera ministra Jacinda Ardern anunció que el país va a regresar prácticamente a la normalidad después de que la nación oceánica informara este lunes de que ya no tiene ningún infectado. Las medidas de restricción, una de las más estrictas implementadas en el mundo, permitieron al país controlar la propagación del virus y a las autoridades sanitarias neozelandesas esperan declararlo ya erradicado de su territorio el próximo 15 de junio. Y un surfista australiano murió al ser atacado por un tiburón mientras practicaba su deporte en la plaza de Nueva Gales del Sur.
En la playa de Nueva Gales del Sur, la víctima de 60 años recibió mordidas que le propinó el escualo de 3 metros de largo. Varios otros turistas y equipos de rescate salieron en su ayuda e intentaron cazar al tiburón, el que se escurrió mar adentro. Aunque las muertes relacionadas con tiburones son raras en Australia, ya se han registrado varios encuentros con humanos. 5,1 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital. Hoy martes Santiago va a estar despejado con una máxima de 15 grados. Los Ángeles tendrá cielo parcial con una máxima de 13 grados. 1 de la mañana con 29 minutos. Dejamos hasta acá medianoche, pero seguimos en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.